el conocimiento, las habilidades suficientes como para poder denunciar ese tipo de casos. Y si no hubiese sido como en este caso, que había habido un desgarro vaginal, anal y con sangre, es que no se hubiese podido dar conocimiento de lo que había sucedido por parte de este director de la escuela. Entonces, frente a estos casos, pasa de repente el tiempo de la adolescencia para uno recién madurar, conocer y poder denunciar estos casos. Es por ello que se está declarando la imprescriptibilidad y también se declara la improcedencia de cualquier beneficio penitenciario de redención de pena o libertad condicional o semilibertad para los sentenciados de violación. Obviamente estos enfermos no tienen por qué tener ningún tipo de beneficio penitenciario, sino más bien cumplir toda la pena, que en mi opinión, como digo, debe de ser de cadena perpetua. Y no solo eso, sino incorporar también que estas personas obviamente no deben de ser mantenidas por el Estado peruano, por todos los peruanos, sino todo lo contrario, ellos mismos tener alguna manera, y ahí también estamos presentando un proyecto de ley para poder mantenerse en esta situación de prisión. Para que termine, congresista. Poder mantenerse sin tener que irrogar gastos al Estado peruano por haber cometido estos delitos. Asimismo, se debe rescatar que se han incorporado nuevas agravantes en los tipos de violencia sexual, como por ejemplo, si es cometido por un funcionario o un servidor público, obviamente en aprovechamiento de su cargo, también es un agravante. Si el agente es pastor o líder de una organización religiosa, hemos visto ya casos lamentables como estos. También si es director, auxiliar o personal administrativo de un centro educativo, obviamente tiene que haber una sanción más drástica porque están aprovechando la situación, el cargo, la función que tienen para cometer este tipo de fechorías. Y también si es cometido el ilícito penal en presencia de un niño o de un adolescente o, por supuesto, en caso de una mujer gestante. Estos son agravantes que se han incorporado, entre otros muchos ejemplos. Para que termine, congresista. Muchas gracias, presidente. Así que yo creo que en esta oportunidad el Congreso está legislando e incorporando todos los casos de violencia sexual que se pueden dar. Estamos haciendo una cobertura bastante amplia y siendo bastante drásticos en este tipo de casos, y esperemos que con ello, pues finalmente se eliminen y ya no veamos más estos actos de violencia en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. El turno de la congresista Liber Robles por 3 minutos. ¿Listo? Muy buenas tardes, señor presidente, queridos colegas. Buen día. En primer lugar, felicitar este proyecto de ley o esta iniciativa de la congresista Alcorta. Decir que todos somos en sí productos de nuestra infancia. Señores, no permitamos más que se trunquen la vida de nuestros niños. Luchemos por ellos y ampliemos un marco, pero un marco de protección. Nuestros niños en sí tienen derecho al respeto de su dignidad, así como el disfrute de todos los derechos humanos. Señor presidente y colegas, es hora, es el momento de defenderlos y apoyar a nuestros niños y adolescentes. Las iniciativas legislativas reunidas en sí en el dictamen de la Comisión de Justicia tienen en sí como objetivo común el fortalecimiento de la protección de los bienes jurídicos, indemnidad y libertad sexual, y el establecimiento de un mayor reprovecho penal a conductas que siempre han merecido el mayor reproche de nuestra sociedad. Señor presidente, aquí no solamente se trata de medidas disuasivas de conductas de violación y abuso sexual, sino también de medidas que tornarán proporcional la respuesta penal del Estado.
para una conducta que es considerada por la sociedad como merecedora de las consecuencias en sí más drásticas. Sabemos que cabe señalar que no solamente se incorporarán incrementos de penas privativas, que se incorporarán al incremento de libertad para delitos de violación sexual y actos contra la libertad, actos contra el pudor, sino también incorporaciones de supuestos de inhabilitación, supuestos de aseguramiento de pago, de reparación civil a las víctimas, supuestos de modificaciones del tipo penal de violación sexual, precisando en sí las situaciones del consentimiento viciado por parte de algunas de las víctimas, por lo cual resultan medidas que resultarán eficaces porque representarán una respuesta integral desde el Estado frente a este fenómeno de conducta. Queridos colegas, porque sabemos que la inocencia de nuestros niños, niñas y adolescentes nunca tendrán perdón en sí de ninguna clase, porque sabemos que nuestros niños, niñas y adolescentes son maltratados, son ultrajados, y lo más aún y grave es cuando son los mismos que deberían de cuidarlo, protegerlo, que son a los primeros que encuentran en... Minuto adicional, congresista. Que se ha visto en un último de los casos, un bebé de 3 meses que haya sido violado justamente por su señor padre, que encontramos a diario, que nos parece escandaloso, pero ¿qué hacemos si nosotros desde el Congreso también nos debemos de legislar justamente a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestros niños, que para eso nos han elegido? Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Es el turno del congresista Miguel Román por 5 minutos como titular de proyecto. Muchas gracias, señor presidente, estimados congresistas. Saludamos al dictamen que hoy día se está discutiendo, que ha tenido la buena voluntad de recoger el tema de la imprescriptibilidad en relación a lo que es el delito de violencia sexual. Creo, sin duda, que es un mensaje claro hacia la sociedad para que sepa que no se dejará de perseguir y sancionar a estos delincuentes por parte del Estado, hasta el último día de sus vidas. Sin embargo, presidente, el dictamen recoge de manera parcial nuestra propuesta que está esbozada en el proyecto de ley 1164, porque nosotros consideramos también, además del delito de violencia sexual, la imprescriptibilidad del delito de homicidio. Consideramos que nada más valioso e importante que la vida de un ser humano. Y hay que recordar además que dentro de los delitos que contempla el título de homicidio en lo que es el Código Penal está el feminicidio. Y sin duda es algo que nos preocupa muchísimo a todos los que estamos aquí presentes y creemos sin duda que también debería establecerse la imprescriptibilidad en el caso, al menos, si no podemos hoy de manera general establecerla para lo que es los delitos de homicidio, pudiera también considerarse para lo que es el delito de feminicidio. Creo que eso sería de justicia hacerlo, señor presidente. Hay que de verdad tener muy en claro que en la sociedad nada más importante, nada más valioso que la vida de las personas. Y creo que sobre eso tiene que estar absolutamente sobre toda consideración y sobre todo concepto. Por eso nuestra invocación para que, así como estamos de manera clara, frontal, señalando y endureciendo las penas
para lo que es el delito de violencia sexual, sin duda tendríamos que hacerlo también para el tema de feminicidio. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Y para cerrar el rol de debates, el congresista César Vázquez por 3 minutos. Gracias, presidente. Queda claro definitivamente que ante la violencia sexual, la prevención es la medida más efectiva. Sin embargo, esto requiere intervención multisectorial, integral, que va a tomar mucho tiempo hacerlo. Sin embargo, tampoco podemos quedarnos con las manos cruzadas ante un hecho tan grave que está levantando cada vez más la indignación de la gente. Yo presenté en noviembre del año pasado una propuesta sobre castración química, pero entendiendo que la propuesta que hoy se debate propone la pena máxima de nuestro sistema, que es la pena de la cadena perpetua, como que ya lo deja sin mayor argumento a esta propuesta que muchos colegas han expresado ante este Congreso, como es la castración química. Sin embargo, creo que es mi obligación también, desde mi perspectiva como médico, aclarar algunos conceptos que aquí parece que todavía algunos colegas no lo tienen claro. Cuando hablábamos de la castración química, no es solamente el tema de disminuir la erección o la función del órgano sexual. Todo órgano del organismo funciona bajo un comando cerebral, es decir, bajo una orden del cerebro. El órgano sexual es solamente un instrumento que usa el individuo, el violador, para cometer su fechoría, su deseo exacerbado, su libido aumentada. Puede ser el órgano sexual este instrumento, puede ser otro instrumento no propio del cuerpo, ¿no? Qué sé yo, una botella, etcétera, de cosas. Entonces, cuando hablamos de la castración química, no es un tema meramente hormonal o una sustancia química que solamente disminuye o evita la erección. Lo que se está haciendo, lo que se propone hacer con la castración química es disminuir la libido sexual, que es el deseo sexual, que es lo que tiene la mente torcida, alterada, pues, de este violador. Le estaríamos quitando el arma mental a este violador de cometer semejante atrocidad, porque no es tan cierto, obviamente, que la castración química no tiene efecto sobre el cerebro. Yo creo que ese es un tema que tiene que quedar claro. Sin embargo, frente a la propuesta que se está dando de la pena máxima, yo creo que eso también es debatible y ya deja casi sin sustento la castración química, que en otros países, ya bien lo han dicho, se justifica, se utiliza y tiene claramente efectos persuasivos y también de disminución en la incidencia. Muchas gracias, presidente. Congresista Parienta, ¿vas a usar la palabra? 3 minutos. Y cerramos el rol de oradores, por favor. Gracias, presidente. Colegas, muy buenas tardes. Sí, colega, presidente, solamente para poder, en todo caso, igual sumarme a esta gran iniciativa que presenta, por ejemplo, mi colega Alcorta, y sé que todo lo que estamos discutiendo, no solamente hoy día, sino ya varias sesiones, varios plenos de Congreso, bueno, incrementar penas, y obviamente pensando en el agresor, en el violador. Está perfecto, creo que en eso todos coincidimos, pero también yo quisiera que trabajemos dándole una mirada a las víctimas. Las víctimas quedan con un problema. ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, la recuperación o en este caso, para poder ayudarle a restablecer, que ahí quedan mal en tema de físico, mental? Y yo he presentado un proyecto de ley, está en la Comisión de Justicia, pero la Comisión de Justicia está en vía, por ejemplo, para asegurar y garantizar la reparación civil, porque hay muchos que quedan, como dicen muchos colegas, mal de salud, se puede decir, pero sin embargo, nos olvidamos de la víctima. Sí, le estamos dando penas, se le está incrementando más sanción, está bien, perfecto, porque si no, tampoco vamos a poder combatir con esta lacra. Sin embargo, vuelvo a repetir, insisto, que pensemos también en las víctimas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, congresista. Finalizado el debate de rol de los oradores, tiene la palabra el congresista Oliva Corrales, presidente de la Comisión de Justicia. Señor presidente, quiero agradecer el respaldo de los señores congresistas a este dictamen. Quiero señalar también que no es cierto que la Comisión de Justicia no haya hecho mucho con relación al análisis de los proyectos sobre violencia sexual y protección de los niños. Por el contrario, desde el mes de septiembre del año pasado y tras varias reuniones, varias sesiones de comisión y reuniones de trabajo con asesores y especialistas, se ha logrado el dictamen que venimos debatiendo en el Pleno del Congreso. Al pedido de la congresista Alcorta para considerar cadena perpetua para violadores de adolescentes menores de 14 años, hay 3 razones para no acogerlo. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sentencia de enero de 2013 señalando que hay que diferenciar el tratamiento de penas en violadores de menores de 14 años, que son adolescentes sujetos especiales de protección, de los mayores de esta edad. Lo segundo es para menores de 14 años no importa el consentimiento. Asumimos que todo acto de violación es violación, mientras que para mayores de esa edad sí importa el consentimiento, que es lo que define en adelante el delito. Le debemos eso a las mujeres, que su voluntad sea respetada. Lo tercero, y no menos importante, es de trámite parlamentario. La misma congresista no lo propuso en su proyecto de ley y por lo tanto no ha sido materia de debate ni opinión de los sectores que han intervenido en esta, que es la reforma en delitos sexuales más importantes en la última década. Gracias a los aportes de los señores y señoras congresistas, se están aceptando los siguientes cambios en un texto sustitutorio. En el artículo 15 se acepta la propuesta del congresista Marco Arana de la bancada del Frente Amplio para perfeccionar el mal uso del error culturalmente condicionado. Asimismo, en el artículo 36, de acuerdo a la intervención del congresista Vicente Ceballos, se está pasando la reforma sobre inhabilitación para ser debatido en el dictamen sobre el registro e inhabilitación de agresores que tenemos como punto 1 y 13 de la agenda de hoy. En el artículo 92, a pedido del congresista Horacio Pacori de la bancada de Nuevo Perú, se introduce la mención explícita que para la reparación civil es un derecho de las víctimas y que debe efectivizarse durante el tiempo de la condena, mencionando también que el juzgado garantiza su cumplimiento. No queremos que las víctimas queden sin el derecho de resarcimiento. En el artículo 183b, el delito de proposiciones sexuales a menores de 14 años, se acepta la sugerencia de la congresista Gloria Montenegro de subir las penas de 6 a 9 años. Sobre el punto señalado por el congresista Lescano sobre castración química, que en este espacio de debate democrático ha merecido posiciones encontradas, le solicito, presidente, que se dé una votación por separado. La razón que justifica ello es que, como se ha mencionado sobre el tema de castración química, se han presentado otros proyectos de ley que no han sido debatidos en la comisión y que no aparecen en este dictamen, como el de la congresista García y de los congresistas Vázquez, Ceballos y Salazar. Debemos evaluar específicamente este punto, que es diferente a la reforma integral que se ha preparado y que, como se ha dicho, agrupa 20 proyectos de ley que se pronuncian sobre la parte sustantiva de los tipos penales que no implican impacto presupuestario. Por esta razón, presidente, le solicito que se proceda sobre este extremo concreto de castración química recogido en el artículo 173. Finalmente, señor presidente,
quiero extender mi agradecimiento a todo el equipo de asesores técnicos de la comisión, así como a los diferentes asesores de los despachos congresales que desde el mes de septiembre del año pasado han venido sosteniendo reuniones de trabajo para arribar a este dictamen. El mismo que también ha tomado varias sesiones ordinarias de debate hasta su final aprobación el pasado 20 de marzo. Señor presidente, solicito la aprobación de dicho dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Entonces, finalizado el debate, se seguirá a marcar la asistencia para proceder a votar, dejándose aclarado de que se va a votar todo el proyecto de ley, excepto el segundo párrafo del artículo 173, que será votado por separado, tal conforme lo ha solicitado el presidente de la comisión. Muchas gracias. Marcar la asistencia. Sí, congresista, diga usted. Congresista Oliva, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Antes de pasar a la votación, quiero solicitar la acumulación de los siguientes proyectos de ley. Proceda. El número 477 de la congresista Marixa García Jiménez, el número 2115 del congresista César Vázquez Sánchez, el número 2629 del congresista Vicente Ceballos Salinas y el número 2733 de la congresista Milagros Salazar de la Torre. Muchas gracias. ¿Los proyectos han sido derivados a su comisión, presidente? ¿Están derivados a su comisión? Sí, lo que solicito es la acumulación. Por eso, ¿están derivados a su comisión? Sí. ¿Todos? Sí. Correcto, ya correcto. Bien, en estos momentos entonces, siendo las 12 del día con 30 minutos, se está registrando la asistencia para votar el proyecto de ley que propone establecer la pena de cadena perpetua para el delito de violación sexual de menores de 14 años de edad.
usted está siguiendo en vivo todas las incidencias de esta sesión del Pleno. Se va a cerrar la asistencia en unos momentos más para poder votar. Marquen asistencia, señores congresistas, porque vamos a cerrar la asistencia. Son varios los proyectos de ley que tiene que ver con esta propuesta de establecer la pena de cadena perpetua para el delito de violación sexual de menores de 14 años de edad. Vemos entonces que ya se va a cerrar la asistencia, porque son diferentes los proyectos de ley que se van a debatir y se van a ver el día de hoy, se van a tratar en esta sesión del Pleno el día de hoy. Vamos a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Al voto. Ahora sí queda al voto. Registrados 98 congresistas. Al voto, señores. 98 congresistas son los que han registrado su asistencia para proceder a la votación. Usted está siguiendo. Esperamos que se está votando el texto sustitutorio que se les ha alcanzado, excepto el segundo párrafo del artículo 173, que será votado por separado. Usted está siguiendo todas las incidencias de esta sesión del Pleno y 17 de mayo del 2018 aquí en Congreso Televisión. Ya sabe que puede sintonizar los canales 550 y 73 de Movistar, 56 de Claro y Vez Cable. Se va a cerrar la votación. Adimborgo, Bartra, Letona, Melgarejo, Arce, Damer, Foronda,